Hermanos, Dios bendiga, bienvenidos a estos segmentos de meditación y Befi, Caminando por Fe. Es un privilegio poder estar con ustedes estos días y compartir esta serie, ¿verdad? Que comenzamos la semana pasada. Tenemos todo para permanecer. Mirábamos la semana pasada cómo teníamos, ¿verdad? Nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En realidad, solamente pensando en el Señor Jesucristo, tenemos todo para permanecer, no tenemos excusa para abandonar el camino de Dios, para ceder, ¿verdad?, ante las naciones de este mundo, del pecado, porque el Señor Jesucristo nos ha dado todo con Él, nos ha dado la salvación, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado una nueva naturaleza, nos ha dado una nueva oportunidad y no podemos darnos el lujo, ¿verdad?, de regresar atrás. Este Salvador tan grande que nos ha dado esta salvación tan grande, amerita que nosotros nos mantengamos fieles a Él. Pero por si fuera poco, hermano, no solamente, y no es poco, no, obviamente no es poco, ¿verdad? Pero no solamente el Señor Jesucristo se ha placido darse a sí mismo como Salvador, sino que también nos ha dejado la herramienta más grande que cada humano necesitaba, que cada ser humano, que cada cristiano necesita para permanecer en los caminos de Dios, para que no haya excusa. Y eso es la palabra de Dios. Tenemos una Biblia. Dice la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Después dice en los versículos 24 y 25, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermano, Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado su palabra. Dios nos ha dejado la inspiración, a toda su inspiración completa, su inspiración divina, para que nosotros podamos, ¿verdad?, responder a las preguntas más grandes y más pequeñas también de la vida, para que nosotros tengamos dirección, para que nosotros tengamos guía, para que conozcamos a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso es que somos renacidos por la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios conocemos al Señor, por la palabra de Dios sabemos y entendemos quién es Cristo, su obra, su sacrificio por nosotros. Le aceptamos y ahora somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 y 17, la utilidad y el fin, el propósito de la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué es útil? Para enseñar, para mostrarnos, para decirnos, para que nosotros podamos aprender. ¿Cómo necesitamos nosotros aprender? Saber qué es lo que Dios quiere, conocer la mente de Dios. Después dice también para redarguir, para que nosotros entendamos, ¿verdad?, lo que hacemos mal. Eso es redarguir, que señala lo que está mal, señala lo que está mal y nos redarguye, nos dice, no, eso está mal, eso no se tiene que hacer, eso se tiene que, siguiente, para corregir. Eso está mal y después nos dice también qué es lo que está bien. Por eso es que enseña, redarguye y corrige, porque no nomás nos dice eso está mal, también nos dice cómo hacerlo de la manera correcta, y también dice para instruir en justicia, para no solamente corregir nuestro mal andar, sino para que nosotros podamos mantenernos instruidos en esa enseñanza correcta, en justicia, con un propósito. ¿Y cuál es el propósito que Dios quiere para todos nosotros? Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo necesitamos, verdad, hermanos, reconocer el papel de la palabra de Dios en nuestra vida? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios mismo, obró en diferentes hombres, más de 40 hombres a lo largo de más de 1000 años, que estuvieron en diferentes contextos, en diferente tiempo, en diferente lugar geográfico, con diferentes profesiones, con diferentes formas de ser, pero unificado el mensaje que ellos compartieron por medio de la inspiración del Espíritu Santo, Dios mismo, utilizando a cada uno de estos hombres con sus características específicas para darnos el mensaje
puro, completo, sin mancha, de la palabra de Dios. El mensaje que necesitábamos. Nada más, nada menos. Lo que tenemos en la palabra de Dios. Los dos libros, los dos testamentos, los 66 libros, todo lo que tenemos en la palabra de Dios. Lo que necesitamos. Hermano, no nos hace falta consejo. No nos hace falta instrucción. No nos hace falta palabra de Dios. Palabra de Dios tenemos. Tenemos todo para permanecer. Espero haber sido bendición, hermano, y nos vemos con la ayuda de Dios el día de mañana en un segmento más de Meditación y Befi, Caminando por Fe. Que el Señor les bendiga.